está el dato, la información que comentábamos hace rato también en este mismo espacio de lo que dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en Guerrero? Una parte de la prensa se quedó con el secretario de Gobernación y registra esa parte de la prensa, otra parte se fue con Peña Nieto, que ya tendremos el reporte de Omar Aguilar, pero la otra parte de la prensa se quedó con Osorio Chong en Guerrero, y ahí el secretario de Gobernación dijo que él personalmente había hablado con gobernadores para alertarlos del asunto. Entonces, el tema es qué se hace con las informaciones que se tienen a la hora de tomar decisiones preventivas. Aquí la palabra preventivo es fundamental. O no se puede hacer nada, o se da por sentado que las irregulares construcciones que están en laderas, en cuencas, en cerros, pues que se arreglen como puedan, y si viene el desastre ya vendrán después las despensas. No hay un mapa de riesgo en los estados de la República suficientemente claro como para que los gobernadores y los presidentes municipales sepan que si ahí viene lo que viene, tengan los focos rojos de dónde pueden pasar las peores cosas, y por lo pronto avisarle a la población, decirles a los de La Pintada: ustedes viven en una zona absolutamente de riesgo, deben saberlo y deben hacer algo cuando venga lo que viene. Eso no ocurrió. La gente de La Pintada, hoy se sabe, una parte de los vecinos, ante la lluvia intensa, decidieron ir a la zona de más riesgo. Hay narraciones y testimonios que hablan de cómo algunas personas se acercaron a las casas de La Pintada para resguardarse de lo que estaba pasando también al lado, y no se tomó conciencia de que lo que estaban era asistiendo a mayor riesgo, como ahora sabemos que ocurrió en este lugar, que es en donde uno de los dramas mayores ha ocurrido. Se pudo haber evitado la tragedia de La Pintada por utilizar este, que es uno de los casos. Pudo haberse evitado un conjunto de cosas que hoy nos llevan al escenario de emergencia que tenemos con muchas poblaciones en el país. Pues es nuevamente la interrogante, es nuevamente la discusión, es nuevamente el reclamo a un sistema de protección civil y de autoridades que en este caso, de Guerrero en específico, por la connotación que tiene saber que el gobernador estaba de fiesta la misma noche del inicio de la emergencia, pues sacude nuevamente a la sociedad mexicana, irrita y vuelve a reclamar a las autoridades qué están haciendo, con qué eficiencia. Y hay tramos de responsabilidad, hay que decirlo, hay tramos de responsabilidad, y no se puede negar la importancia del trabajo de la gente que desde el meteorológico y de Conagua pues estuvo haciendo lo suyo, informando y dotando de insumos de información para que la población, pero antes que la población, las autoridades tuvieran información y alertar a la población. ¿Dónde estuvo el llamado de atención a los medios con claridad, que dijeran: oigan, avísenle a la población que si piensan irse de Puente a Acapulco, no vayan? ¿Quién le dijo a los medios? Y los medios, en nuestra parte también, ¿dónde están nuestros elementos de reacción frente a informaciones de los meteorológicos? También es un ejercicio de autocrítica. Pero ¿dónde está el sistema que específicamente haya dicho: no es recomendable, o simplemente no vayan de Puente a Acapulco? Nadie previó que venía lo que venía. Nadie tuvo la mínima idea de que había que hacer un llamado de alerta nacional en ese sentido. Pues esas son las interrogantes que hoy desde luego afloran. Y ni hablar, Daniel, esto que hiciste, que es la recuperación de esta parte de la historia, volver a Paulina, porque es lo que ya nos pasó con los mismos personajes de la política, con los mismos protagonistas del asunto, y nos vuelve a pasar 2003, años después. Además, Carmen, si me permites, para cerrar de mi parte, hay algo que me llamó la atención. Hace rato escuchamos a nuestro compañero René Cruz, decía que hubo oficios a los gobernadores en los cuales se le informaba, y me llamó la atención 48 o 72 horas antes de los volúmenes de agua que iban a caer, en este caso que estamos hablando sobre Guerrero. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la reacción sobre eso? ¿Dónde está la reacción de 48 o 72 horas antes? Bueno, y ni se diga el tema de la corrupción, que ha permitido desarrollos, algunos habitacionales muy de lujo, algunas otras zonas solamente de vivienda para la población, que se permiten hacer, se cambian los usos de suelo, se cambian los criterios y rigores que deben existir precisamente para mantener zonas sin construcción, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia de México
ocurre y sigue ocurriendo, y cuando el drama viene decimos, pero ¿cómo pusieron ahí estas casas? ¿Pero cómo construyeron en los cauces del río? ¿Cómo es que se construyó en esta laguna seca tal cosa? El agua vuelve, y eso es desde luego una lección que el mundo tiene muy aprendida, y que México se empeña en retar a la propia naturaleza, que regresa por sus cauces y por sus ríos y por sus lagunas y todo lo que aquí hemos visto. Entonces aquí volvemos al punto de las tragedias que pudieron y debieron ser evitadas. Hay cosas que no se le pueden atribuir a la naturaleza. No se pierda el magnífico artículo de Iván Restrepo en La Jornada de esta semana, lo voy a citar mal, pero es algo así como: no le echemos la culpa a la naturaleza, porque efectivamente esto de llamarle desastres naturales a las tragedias humanas que provocamos los humanos, pues es parte de lo que hoy estamos de regreso discutiendo y analizando. Daniel Izárraga, gracias por esta contribución a la cobertura que hace Noticias MBS del tema, de los temas asociados a esto que involucra a miles de personas, que involucra desgracia, tragedia, emergencia, movilización de recursos millonarios. Y volvemos al punto de qué vamos a hacer ahora que estamos enfrente de lo que estamos. Como decía Julia Carabias, también en estos días, en una declaración que recuperó el diario La Jornada, bueno, sería un gran error volver a construir donde se construyó equivocadamente. Vamos a ver cómo se reconstruyen las cosas. Y nos quedamos con algo, Daniel, de tarea. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué herramientas tenemos, además de estas que son fundamentales, en materia de combate a la corrupción? Imagínense lo que podría pasar en este país con la liberación de recursos económicos que va a haber, que está habiendo y que va a haber multimillonarios para las reconstrucciones. México sabe que en arca abierta hasta el justo peca, y aquí tenemos mucho dinero que va a circular, y me temo, mi querido Daniel, tú que eres experto en la materia de transparencia y de acceso a la información, y me temo que México en 2013 volverá a toparse con estas fragilidades institucionales para evitar que los vivales, desde luego, se aprovechen de dinero público que se va a utilizar para reconstrucciones, para todo lo que significa esta fase que México está viviendo. ¿Y dónde están las herramientas para evitar que suceda lo que nos ha sucedido, ¿no? Gobernadores, alcaldes, gente a la que se le asignan recursos millonarios para enfrentar el asunto, y que en el camino pues hay todo tipo de tropelías. Y esto creo que estamos nuevamente ante esta fragilidad del Estado mexicano frente a lo que es arca abierta, y espero o casi arca abierta. Información al final del camino no sea que nos la vayan a reservar por seguridad nacional. Ándale, que cuando pidas, oiga, no sería bueno que nos diera cuánto se gastaron y quién se lo gastó, etcétera, etcétera. No, está reservado por seguridad nacional. Bueno, pues esas son las batallas por la información. Y habrá que esperar, porque ahora sí, hoy tenemos también la nueva reforma de transparencia, pues es más complicado. Con todos los problemas, una de las críticas que hemos hecho en lo particular, pues sigue atorada, no sale, y entonces, pues toda la gente que quiera saber por qué se dio un cambio de uso del suelo, por ponerlo muy sencillo, pues esto... ¿Por qué tal alcalde decidió un cambio de suelo en este lugar y ahora está la tragedia? Y esto lo tienen que desahogar los institutos de transparencia de los estados, y en la gran mayoría de los estados, pues, organismos controlados por los propios gobernadores, que es parte digamos, del entramado donde estamos metidos. Exactamente, y vuelvo a la palabra preventivo, porque en el mejor de los casos, algún día cuando algún periodista diga, sería bueno qué pasó, saber qué pasó con el huracán fulano y qué hicieron con el dinero del huracán Mengano, etcétera, etcétera, y cuando hay esa tarea periodística, bueno, suele ser después de, obviamente, porque ya los sucesos ocurridos, etcétera. ¿Dónde está el conjunto de instrumentos institucionales que nos hagan imaginar que preventivamente van a evitar que ocurran cosas como las que han ocurrido tristemente en este país? Así que todo abierto para seguir discutiendo, analizando e informando del tema. Y bueno, pues los estados de la República que muy ampliamente se han visto afectados por estos fenómenos naturales que impactan de esta manera el país, y que en la mezcla de la naturaleza, que es la naturaleza y que contra ella no podemos pelearnos, y lo que se hace y se deja de hacer en la parte de los humanos, es que tenemos este panorama pues de desastre nacional en muchos lugares de la República Mexicana.
Vamos a una pausa, Daniel Lizárraga, gracias por estar aquí y volvemos con más. Estamos también con otras cosas importantes en la materia. No le cambie, regresamos con usted.